La conducta del creyente. La conducta del creyente, mis hermanos. La conducta del creyente. ¿Cómo debe ser la... Ojo con lo que van a contestar. ¿Cómo debe ser la conducta del creyente? No. Santa. Santa. No. Conforme el corazón de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Recta. ¿Qué dijo Pablo? Ser imitador. Pablo nunca dijo, sea buena, sea... No, Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como lo soy del Señor Jesucristo. Amén, hermano. La conducta del creyente es imitar al Señor Jesucristo. Esa es la conducta. No hay otra forma, no hay otra manera. Porque es que Pablo tuvo dificultades, pero Pablo tuvo la autoridad de decir, sed imitadores de mí. Qué bendición, ¿no es cierto, hermanos? Amén. Qué bendición que tú y yo podamos decir hoy o mañana, ser imitadores de mí. ¿Qué pasó con los amén? Sí, claro. ¿Sabe qué? Porque nos creemos indignos, y pero si fuéramos imitadores, diríamos amén, pero no. Estamos en su proceso. Sí, hermanos, nos falta, pero acuérdense que la obra que el Señor empezó en nosotros la está perfeccionando todos los días, ¿no es cierto? O sea que cada día nos falta ¿qué? Sí, claro. ¿No es cierto, hermanos? El Señor Jesucristo se quejó con el Padre porque Judas lo iba a entregar. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué nos quejamos nosotros con él? El Señor Jesucristo se quejó, escúchelo bien, hermano, se quejó, ¿cierto? Porque Pedro lo iba a negar 3 veces. No. ¿Sí ve? Esa es la conducta del creyente. La conducta del creyente no se queja. La conducta del creyente no pide. La conducta del creyente es que imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Uy, difícil, ¿no, hermano? No, Señor, no es difícil. Porque si tú y yo que somos hijos de Dios decimos que es difícil, entonces quiere decir que para Dios es imposible. Ojo, tengamos cuidado. Si es difícil, no. Porque si tú y yo somos hijos de Dios, para Dios nada es imposible. Todo es posible para Dios. Y si todo es posible para Dios, prepárate, mi hermano. Prepárate. ¿Qué tuvieron que dejar los discípulos, hermanos? ¿Qué tuvieron que dejar cada uno de ellos? Todo lo dejaron, hermanos. Para ser imitadores de Cristo, usted y yo debemos dejarlo todo, mis hermanos. Diga conmigo, ay, ay, ay. ¿Cierto, hermanos? Claro. Es que Pablo podía decirle falsos maestros. Pablo podía decir falsos profetas. Juan podía hablar con esa autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo habían dejado todo. Porque eran imitadores del Señor Jesucristo. Y la número 3, ¿cuál? La número 3. Obedecían. Sí, pero la 3. ¿Quién permite que usted y yo seamos imitadores de Cristo? ¿Quién lo permite? La persona que está en la iglesia, la persona que está entre nosotros, ¿quién es? Muy bien, claro. Tenían el Espíritu Santo de Dios. Iglesia, mire, dile, Señor, gracias. Todos los días, Señor, yo necesito que ese Espíritu tuyo de Dios se manifieste en mi vida. Quiero ser imitadores de ti. Yo quiero imitarte, Señor. Amén, hermanos. Y por eso a veces tenemos autoridad nosotros de poder juzgar a otros. Pero ¿cómo un borracho va a juzgar a otro borracho? Oiga, hermano, no tome, que eso hace daño. No, siervo, hemos dicho, ¿sabe que no siga tomando, siervo? Y yo me lo paso también tomando. Siervo, esa vaina no, y menos el whisky. Ese sello azul, no, siervo. Eso le baja la presión. ¿Sí me hago entender?
Entonces por eso nosotros tenemos que cuidarnos, iglesia. Por eso dice la conducta del creyente. Aleluya. Vamos a Mateo capítulo 7. La conducta del creyente. Pay attention, please. Esto es una enseñanza, mis hermanos, que debemos tener nosotros clavadas en las tablas de nuestro corazón. 7, mis hermanos. Amén. Amén. Compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos, esa es la regla de oro. Esa es la regla de oro que debe gobernar en el corazón de un creyente para tener buenas relaciones con otras personas. Versículo 12. Es la regla de oro que usted y yo debemos de tener en las tablas de nuestro corazón. Versículo 12. 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque eso es la ley y los profetas. Es la regla de oro. Si usted quiere que todos, si yo quiero que todos ustedes hagan conmigo lo que yo quiero, entonces primero yo tengo que hacer lo que Cristo me mandó a hacer. No podemos nosotros hacer con otros lo que no estamos haciendo hacia nosotros mismos. Por eso dice en el versículo 12, dice, así que todas las cosas, ¿cuáles? Todas. Todas las cosas que queréis hacer. ¿Sí me comprende, hermano? ¿Sí estamos entendiendo, hermanitos? Todas las cosas que queréis hacer. Todas las cosas, dice la Biblia, que queréis hacer. ¿Qué más dice el versículo número 12, iglesia? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque está la ley y los profetas. En otra versión, amados hermanos, en otra versión, dice así: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Haz a los demás todo lo que quieran que te hagan a ti. ¿Cómo? ¿Cómo? Haz a los demás. Haz a los demás todo lo que te quieran hacer a ti. Haz el bien a los demás para que te lo hagan a ti. Haz a los demás todo lo que quieran que te hagan a ti. Sí, claro, claro. Tiene que hacer, hermano. Iglesia, no puede. Mire, iglesia, yo le digo una cosa. Estoy triste porque el día domingo se fueron unas almas porque por la soberbia y la arrogancia de una hermana aquí en la iglesia. Y estoy triste, yo pues, a mí me duele. Pero porque es que somos cómodos, iglesia. Nosotros tenemos que estar atentos. Una persona viene a buscar de Dios. Mi esposo me mandó a que mirara aquí en esta iglesia, y viene y una hermana la recibe. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Entonces, iglesia, hermanos, dice la Biblia, dice, en la otra versión dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. ¿Qué es lo que enseña la ley y los profetas les enseñaron? ¿Qué les enseñaron? Que ustedes y yo tenemos que hacer todo el bien y la bendición más grande a los demás para que nosotros podamos recibir de los demás las mismas bendiciones. No podemos pretender, hermanos preciosos. Es la regla de oro, mis hermanos preciosos. Es la regla de oro que gobierna la relación del creyente con otras personas. Llenemos a nuestros hermanos. Iglesia, llenemos de nuestros hermanos de amor. Llenémonos.
El Señor nos llenó de amor. Nos llenó de amor. El Padre llenó al Hijo de amor. Y el Hijo nos llenó de amor a nosotros. Los discípulos, ¿qué hicieron por ti y por mí los discípulos, hermanos? ¿Qué hicieron? Qué ejemplo tan lindo, ¿no es cierto? Maravilloso ejemplo los discípulos, ¿no es cierto? Dejaron todo lo dejaron por usted y por mí también, porque el Señor, ellos divinamente habían podido decir, no queremos como lo que pasó en Juan capítulo 6, que le dijeron, Señor, ¿qué palabra tan dura es esta? ¿Qué palabra tan dura es esta? ¿Quién la podrá qué? Resistir, dijo el Señor. ¿Quién la puede resistir? ¿Y qué pasó, hermanos? Se fueron. ¿Y quiénes quedaron? Los discípulos. Gracias. Damos gracias a Pablo. Gracias a Juan. Gracias a Esteban, que fue apedreado Esteban por predicar el Evangelio. Gracias a esos hombres. Gracias a esos 12 hombres, 11 hombres. Aunque Pedro negó al Señor Jesús, pero gracias también a ellos. Gracias al Señor Jesucristo. Porque ellos lo que hicieron fue imitar a Cristo. Ellos no imitaron a ningún hombre. Ellos imitaron fue al Señor Jesucristo. Porque ellos llenaron, grabaron en las tablas de su corazón todas las promesas de Dios en su vida, hermanos. Por eso no hagas con los demás lo que no quiere que te hagan a ti. Por eso dice en el versículo 12 de Mateo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es la regla de oro, mis hermanos. Ese es un versículo que usted y yo tenemos que llevarnos hoy grabados en las tablas de nuestro corazón. Llevámonos en las tablas de nuestro corazón, mis hermanos. Esa es la regla de oro que gobierna, ¿cierto?, la relación del creyente con otras personas. ¿Tú quieres que los demás hagan lo mejor contigo? Entonces tú des 10 veces mejor. Amén, hermanos. Esa es la bendición de Dios. Cuando tú siembras un frijol, ¿cierto? ¿Cuántos frijoles nacen? Así debe ser nuestro amor hacia los demás. Así nosotros, independiente de las demás cosas que tengamos tú y yo. Hermano, acordémonos, hermanos preciosos, que dentro de esta iglesia, dentro de esta congregación, dentro de la iglesia esta del Señor Jesucristo, también hay hermanos que padecen, hermanos. Pero los afanes de la vida no nos están permitiendo discernir lo que están viviendo otros hermanos. Por eso, hermanos preciosos, por eso yo les pido a ustedes, miren esta canasta, gracias a los que traen, está llena, miren. Pero fue que vino una ofrenda grande de parte de una hermana. Necesitamos, hermanos preciosos, abundantemente traigamos, hermanos. Cada domingo. No esperemos cada 20 días ni cada mes, no. Cada domingo, mis hermanos preciosos. Eso es lo que, si sembramos abundancia, iglesia linda, ¿qué vamos a recoger? Abundancia. Abundancia. Eso es lo que tenemos que hacer diariamente, mis hermanos preciosos. Ahí no dice, no les hagas a los demás lo que no quieren que te hagan a ti. Ahí no dice, la Biblia no dice eso. La Biblia que está diciendo, haz a los demás, haz a otros lo que a ti mañana quiere que te hagan a ti. Hazlo, hagámoslo, mis hermanos. La conducta del creyente es esa: hacer a los demás lo mejor para los demás, para las demás personas, que digan de ti y de mí que ese es un verdadero hijo de Dios, ese es un verdadero cristiano, ese es un cristiano, no es un hipócrita, no es un faltón, no, sino es un cristiano. ¿Cómo me agrada? ¿Cierto? Que no digan, no, es que yo voy a tal iglesia, sino que digan, perdón, ¿en qué lugar te congregas? Porque en ese lugar se ve que ustedes, ¿cierto?, reciben las enseñanzas de parte de Dios y no de parte de los hombres. Amén, hermanos. Esa es la bendición grande. Y eso es lo que usted y yo todos los días tenemos en qué deleitarnos. El Señor, ¿qué está colocando en este versículo? ¿Qué está colocando en nosotros los creyentes?
¿Qué está colocando el Señor? Siento la responsabilidad de actuar de tal manera como dice la palabra de Dios. Esa es una responsabilidad grande para ti y para mí. Grande, en gran manera, mis hermanos preciosos. Nosotros en la casa tenemos a una tía de mi esposa. Hablan de mí como si yo fuera la peor porquería para ellos. Pero las puertas están abiertas para todos aquellos que necesiten de mí, de mi esposa. Nosotros abrimos las puertas. Y gracias a Dios nos dio el privilegio de llevarla donde un médico y tiene un tumor así de grande en el estómago. Y en el ADPS nunca le habían dicho nada. Y gracias a Dios estamos dando la mano, estamos fortaleciendo. Digo, aquí estamos contigo. Pero si yo tuviera ahí, mi esposa, resentimiento en mi corazón de todo lo que han hecho conmigo, mis hermanos preciosos, ¿qué hubiera hecho yo? Cerramos las puertas. Usted la viera, se ve como esa niña indefensa, como esa niña que no tiene papá ni mamá, como esa niña que está por ahí solita. Pero gracias a Dios nos dio corazón de pastores y corazón de ¿qué? De padres. Eso es lo que usted y yo. Nunca se nos olvide, hermanitos preciosos, que las puertas no se le pueden cerrar a nadie. Las puertas hay que abrirlas, mis hermanos. Eso es una responsabilidad grande, mis hermanos. Para que todos mañana quieren imitarte a ti, pero que al final tú y yo le enseñamos que glorifiquen es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo dijo ser imitadores de mí, pero al final le dijo, no soy yo, glorifiquemos al que hizo los cielos y la tierra. Mateo 5:16. Volvamos a Mateo 5:16. ¿Qué dice la palabra en el versículo número? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Iglesia, así alumbre ¿qué? Vuestra luz delante de ¿qué? De los hombres. Así alumbre para nosotros vuestra luz delante de los hombres. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Con cuál propósito que alumbre vuestra luz? ¿Cierto? ¿Para qué, mis hermanos? Qué hermoso, qué bendición tan grande, iglesia. ¿No es cierto? Que nuestra mente, nuestro corazón sea una luz resplandeciente, donde todos vean, donde todos miren quiénes somos nosotros delante de los ojos. Iglesia, ten cuidado, nunca le cierres la puerta ni a tu peor enemigo. Nunca le cierres la puerta. Nunca maldigas, nunca hables mal de otro, hermano, porque eso te vendrá a ti. ¿Qué más dice en el versículo 16, iglesia? ¿Qué más dice? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, o sea, la luz del evangelio. ¿Delante de quién? De los hombres. Para que vean vuestras buenas obras. ¿Para que vean qué? Vuestras ¿qué? Buenas obras. Que en el corazón de nosotros vean buenas obras. ¿Cierto? Que en nuestras manos vean buenas obras. Que en nuestra mente vean buenas obras. Que en nuestras palabras vean buenas obras. En el corazón de nosotros. ¿Y qué más dice al final? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, hermano. Todas las buenas obras que usted y yo hagamos, iglesia, es para que ellos glorifiquen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre, iglesia. No es para ti ni para mí. Es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe cómo dice la otra versión, hermanos preciosos? Dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. Las buenas obras, amados hermanos, esas bendiciones que tú y yo. Y vamos, entramos ahora sí en la enseñanza. Capítulo 7, versículo del 1 al 12.
Mateo 7. Del 1 al 2. Porque se ha malinterpretado tanto la palabra de Dios con este versículo 1. Se ha malinterpretado tan mal, tan mal. Ay, no hable del ungido. Ay, no sé qué. Pero hay que tener autoridad. Tú y yo podemos decirle a alguien o juzgar a alguien, hermanos preciosos, pero si en ti y en mí no hay pecado. Si hay, cierra la boca. Esto es claro. Por eso ustedes y yo tenemos que cuidarnos, hermanos. Por eso ustedes y yo, si ustedes y yo nos participan de un almuerzo, pero vemos que dentro del almuerzo van a haber cosas que están fuera del propósito de Dios, usted y yo no debemos de ir. Si me invitan a un paseo, a mí me invitan a un paseo, como lo que pasó con mi sobrina de 15 años, me invitaron, yo sabía lo que iba a haber. Pero miren cómo son de astutos, le dicen a mi esposa, pues va Marlencita, va con la niña, va con los niños y va acá, va. Como Ignacio no puede, el domingo no puede, entonces pues van ustedes. ¿Cómo les parece? Porque ese es el dardo del enemigo, es astuto. Pero me encantó la respuesta de mi hija. Dijo, si mi papá no va, yo no voy. Gloria a Dios. Eso es. Porque ¿sabe? Quiere que te diga una cosa, porque es que si yo me voy o ellas se van, créeme que ellas van a terminar juzgando. ¿Y con qué derecho ellas van a juzgar? ¿Cierto? A los que estaban allá, si ellas estaban metidas allá. ¿Con qué derecho? No hay derecho. Por eso tenemos que cuidarnos, iglesia. Es que ustedes y yo no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso ustedes y yo tenemos que guardarnos ahí. Si sale, por ejemplo, que dice, ay no, pero es que ya se volvió de mejor familia, y usted y yo, ¿qué vamos a decir? Amén. Amén, somos de mejor familia, iglesia. Versículo número 1, vamos del 7 al 5, del 1 al 5. Subtítulo, juzgar. La conducta del creyente, la conducta del creyente, usted y yo podemos juzgar, ¿cierto? Pero tengamos cuidado. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Versículo 7. Versículo 1. No juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgados. Es que cuando usted y yo juzgamos a alguien, dice no juzguéis, dice el Señor Jesucristo. No juzguéis. ¿Por qué dice no juzguéis? Porque la mayoría de los judíos juzgaban a los demás, pero ellos andaban peor que los que le estaban juzgando. Él está diciendo, no juzgue, usted no juzgue, porque si usted está juzgando, ¿y usted qué hace aquí metido? Usted está juzgando, pero está metido también en la salsa de ellos. No juzgue. No juzguemos. Dice no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué? Muchas veces te han juzgado a ti o me han juzgado a mí. ¿Sabe por qué? Porque hay pecado. Cuando tú y yo tenemos un pecado de falta de perdón, y te estoy diciendo, hermano, perdona, hermana Gloria, mire, perdona con todo, y usted tiene falta de perdón, ¿cierto? Porque no está bien lo que usted está haciendo. Es que usted no ha perdonado, usted la está juzgando, ¿cierto? Pero si usted y yo no tenemos falta de perdón, ahí no la estamos juzgando.
Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los judíos, porque eso es lo que hacían. ¿Qué hacían ellos? Ellos colocaban cosas, que ponían cargas a los demás que ni ellos mismos podían cargar, llevar. Y por eso le dijo, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Ellos querían hacer la circuncisión, ellos no tuvieron en cuenta al Señor Jesucristo y se lo pasaban juzgando a todo el mundo. Oigan, cuando el Señor Jesucristo sanó, ¿cierto?, a este hombre, al paralítico que llevaron los 4 amigos que descendieron por el techo, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, oiga, ¿usted qué hace? Cargando esa camilla en el día de reposo. Lo estaban juzgando. Pero ellos estaban quebrantando dentro de su propio corazón todas las leyes de Dios. Eso es juzgar. Por eso el Señor dijo, no juzguen. Les estaba diciendo aquí a ellos, no juzguen porque es que su corazón está cargado de inmundicia. Entonces, ¿qué hacen ustedes juzgando? Porque mañana tú vas a hacer ¿qué? Juzgado. El Señor Jesucristo aquí no nos está diciendo en ningún momento que evitemos a toda costa evaluar a las personas. Él no está diciendo eso. Nosotros podemos evaluar, pero cuando tú y yo tenemos un corazón conforme al corazón de Dios. De lo contrario, y normalmente, ¿cómo estamos todos? Por eso el Señor les dijo, id y prediquen el Evangelio, no vayan y se pongan ahí a hablar, ni a juzgar, no, tengamos cuidado, porque podemos estar cayendo permanentemente en eso, estar juzgando a las personas. Un ejemplo, yo como ministro de la palabra de Dios les digo, pilas con tal persona, porque es un engañador, no hace sino estafar a la gente en su iglesia. Yo lo puedo hacer porque yo no lo hago aquí. Tengo autoridad espiritual para hacerlo. Yo tengo autoridad espiritual para hacerlo porque yo no lo practico aquí. Yo no vivo de pactos. Yo no vivo de vender libros, yo no vivo de vender CD, yo no vivo de vender ¿de qué? De siembras, yo no vivo de una emisora de la radio, pero muchos sí viven de eso y yo sí puedo porque ellos no están haciendo las cosas conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Están haciendo cosas para enriquecerse en ellos. Yo no lo estoy haciendo. Entonces por eso, ahí que lo estoy juzgando. Estoy evaluando la actitud y el comportamiento de esa persona, ¿no es cierto? Porque esa persona es un apóstol. Entonces ahí hay que tener cuidado. Si es la gran diferencia, no juzgue, pero ay, no juzgue. No, pero ahí sí. Pero cuando Dios me guarde, Dios nos guarde, si yo estoy haciendo esas prácticas aquí dentro de la iglesia, entonces ¿qué me lo paso yo hablando de los demás? Porque lo único que en una iglesia, un siervo de Dios se trata es el diezmo y la ofrenda. Y de ahí para allá se llama robar. Porque ese es el ejemplo que nos dejaron, que el primer ejemplo nos lo dio el Señor Jesucristo. El segundo ejemplo nos lo dieron 12 hombres de Dios. Nunca ellos hablaron de pactos, de siembra, nada de eso, hermanos. Entonces, cuidémonos nosotros. Dejarnos engañar, dejarnos manipular por la palabra de Dios. Así hacían los judíos. Ellos juzgaban de una manera muy, muy severa. Porque muchas veces cuando una persona, un cristiano actúa de esa manera, no está usando la sabiduría de Dios. Está usando la sabiduría ¿qué? Del hombre animal. La sabiduría terrenal. La sabiduría ¿qué? Del hombre, que es terrenal, animal y ¿qué? Y diabólica. Entonces tengamos cuidado con eso, hermanos preciosos. ¿Qué dice Primera de Juan 4, 1 al 6? Todavía no. Vamos a Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, 1 al 6. Primera de Juan. Amados, no creáis. ¿Qué dice la Biblia? No creáis
a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos, ¿cuántos? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Han salido por el mundo. ¿Pablo no nombró a falsos profetas? ¿Pablo no nombró a engañadores? Sí, hermano, por su propio nombre. Pablo lo hizo. Pero usted y yo lo podemos hacer, hermanos, pero cuando andamos, ¿qué? ¿Cierto? Cuando no practicamos lo que ellos practican. Pero si ellos lo practican, usted y yo no tenemos autoridad, porque ahí se llama juzgar. Versículo 2, ¿qué dice? En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Pero todo espíritu que confiesa que Jesucristo da casa, carro, que Jesucristo le sana todas las enfermedades, le saca todos los drogadictos de la familia, los saca. Eso es un falso. Yo no estoy diciendo que el Señor Jesucristo en estos tiempos, sí, hay grandes sanidades, prodigios, señales y maravillas, sí las hay, pero no las que se están practicando en estos tiempos. Versículo 3, ¿qué dice? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está. ¿Dónde está? En el mundo. Ya está en el mundo. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿qué? En el mundo. Es que nosotros, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Usted y yo tenemos que aprender, iglesia. Lo primero que tenemos que aprender es que Dios no necesita de su plata ni de mi plata. Lo primero que tenemos que aprender. Lo otro que tenemos que aprender es que ninguno de los discípulos ni el Señor Jesucristo vendieron libros, ni vendieron CDs, ni vendieron nada de eso. Nada. ¿Sabe por qué? Porque ellos se dedicaron a hacer lo que el Padre le dijo al Hijo, lo hizo, y lo que el Hijo le dijo a los discípulos, lo hicieron. Y usted y yo tenemos que hacer lo que el Señor dice a través de ¿qué? De su palabra. Eso es una bendición, iglesia. Miren el versículo número. Ellos son del mundo. ¿Ellos de dónde son? Del mundo. ¿El mundo qué es lo que más le gusta? Los placeres. ¿Qué le gusta? Los placeres de la Fácil. ¿Qué le gusta? No, pero no, sino, a ver, concretos. A ver, ¿el mundo qué le gusta? ¿Qué más? La plata. ¿No es cierto? Lo primero, porque es que para ir a rumba, para ir al sexo, para ir a todo eso, se necesita ¿qué? Billete. Al mundo que le gusta, plata. Y el pastor que se monta en un altar y le gusta la plata, ese es del mundo. Aquí usted y yo venimos es a honrar, a exaltar y a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. A eso es que venimos usted y yo. Por eso dice el versículo, ellos son del mundo. El Señor Jesucristo dice, no juzguéis para que no seas juzgados. Pero ellos, ¿cierto? ¿Por qué los juzgan muchos a ellos? Porque son del mundo. Por eso dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, por eso hablan de billetes, de casas, de fincas, de yates. Esos son los reinos ¿de dónde? De este mundo, iglesia. Por eso hacen templos bonitos, buenas luces, buenos ladrillos, buenos muros. Por eso. Por eso dice en el versículo número 1, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Por cuál mundo? Por este. Y por eso dice el versículo número 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo ¿qué hace? Los escucha. Iglesia. Oye, yo le hago una pregunta, oiga, de los discípulos, de los apóstoles, ¿quiénes hablaron de yates?
Entonces, ¿de dónde sacan estos hombres diciendo que le pide a Dios que le deje la mejor universidad para su hijo? ¿De dónde sacan eso? Versículo número 6. Nosotros somos de Dios. Amén. Amén. A ver, iglesia, a ver. ¿Qué más, iglesia? A ver. Nosotros somos de Dios. ¿Qué más dice? El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de ¿qué? De error. Como la hermanita, una hermana amiga, la hermana Nubia, leyó el Salmo 23 y terminó de leer, dice, quedó 5 minutos callada, no decía nada. Hermanitos, más claro no canta un gallo. ¿Esto no es claro para nosotros, hermano? Esto es claro, hermano. Esto es muy claro. Vamos a ver en esta versión qué dice, hermanos. Vamos con otra versión. ¿Saben por qué me gusta a mí intercalar a mí con otras versiones? Porque, hay veces que... Versículo 4 dice, capítulo 4:1. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. No les crean. Pay attention. No hay que creer. Usted lo viera. No, yo estaba preciso, yo estaba pensando. Yo estaba pensando que mi suegra me iba a llamar y ese hombre habló desde la televisión, dijo, vas a recibir una llamada de tu suegra. Y preciso me llegó, ese hombre es de Dios. Cuidado, porque tanto el predicador ese tiene espíritu de adivinación y usted también tiene espíritu de adivinación. Están conectados, porque los espíritus de adivinación, los espíritus de hechicería andan ¿qué? Conectados, enlazados. Por eso dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en ese mundo. Vamos a ver qué nos dice el versículo número 5 en esta versión. Dice, esas personas pertenecen a este mundo. Esas personas pertenecen a este mundo. Viven para este mundo. Se deleitan en este mundo, ¿cierto? Y quieren trastornar las personas de este mundo para su propio beneficio. Esas personas pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. Bueno, un pastor de una de estas grandes iglesias, como los pastores que no creen que Dios todavía sana, y toda la iglesia le riendo. ¡Qué artista! No puedo creer que estos hombres de Dios digan que Dios ya no hace sanidades, que Dios ya no sé qué cae, llorando y todo. Dios no me dijo que me parara en este altar a berrear. Dios, párate. ¿Cuántas veces dice, y Pedro lloraba y decía, Dios nos quebranta en el secreto, Ahí es donde Dios nos quebranta, amados hermanos. ¿Qué dice en el versículo número 6 aquí? Aleluya. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Amén. Dice, en cambio, nosotros pertenecemos a Dios. Y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, ¿quiénes no pertenecen a Dios? ¿Los falsos qué? Profetas. Esos falsos predicadores no pertenecen a Dios. Dice, como ellos no pertenecen a Dios,
no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Ellos, como no pertenecen a Dios, tenemos que estar nosotros, pay attention, si tienen el espíritu de, ¿cierto?, de Dios o el espíritu de ¿qué? De engaño. Aleluya. ¿Qué nos está enseñando primero de Juan 4, del 1 al 6? El mundo está repleto. ¿Cómo dice? Repleto. Está repleto de falsos cristianos, falsos profetas, falsos pastores y hasta ministros de Satanás en los altares. Este mundo está repleto. Está lleno. Segunda de Corintios 11, versículo 13 al 15. ¿Qué dice? A ver, hermanos, lean juiciositos. ¿Sí? Perdón, ¿quién? ¿Pablo estaba juzgando? ¿Pablo qué estaba hablando? ¿La verdad? Pregunto, ¿y Pablo por qué lo decía? Porque Pablo no estaba en pecado y porque Pablo no practicaba lo que ellos practicaban. ¿Quién dijo que no podemos? Si Pedro Pérez es un pastor ladrón, hay que llamarlo Pedro Pérez es un ladrón. Aquí dice Pablo, ¿qué está diciendo? Porque estos son falsos apóstoles. ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Por qué Pablo dice porque estos son falsos qué? Apóstoles. ¿Por qué Pablo no los nombró? A ver, ¿por qué Pablo no los nombró? ¿Por qué qué? Había muchos. Muy bien, habían muchos. Imagínense, la Biblia se hubiera llenado y no hubiéramos alcanzado a escribir, no hubiéramos dicho, ni Gálatas, ni Alpalirba, ni Gálatas, ni Apocalipsis habíamos alcanzado, de tantos nombres tan falsos que había. Por eso dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Qué es un obrero fraudulento? ¿Obreros qué? Fraudulentos. Dice aquí en esta versión, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Se disfrazan cómo? Apóstoles de Cristo. Y lo dijo Pablo. Eso no lo dijo cualquiera, lo dijo Pablo, un hombre de Dios. O sea, que no van a decir ahorita que echar cuentos, que es que dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros engañosos, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Porque hay apóstoles ahorita fraudulentos. Sí, señor, y muchos. ¿Sí? ¿Muchos apóstoles? No. Todos los que dicen llamarse apóstoles son fraudulentos, son engañadores. Todos los que se llaman decirse apóstoles son fraudulentos y engañadores. ¿Te das cuenta? No hay en ese tiempo, no existen apóstoles, no lo hay. Los apóstoles, el verdadero apóstol de Jesucristo tiene dos evidencias. Uno, que tuvo que haber andado con Jesús, y dos, haber sido nombrado por el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Ellos se nombran, ellos se autonombran. Versículo número ¿qué? 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel. Ay. Porque el mismo Satanás, miren la conducta de un cristiano. La conducta de un cristiano sí puede juzgar, pero su conducta, pero su
vivir en Cristo debe ser. Aquí, hermanos preciosos, estamos necesitando un piano, ¿no es cierto, hermanos? Cuando yo les he dicho, hermanos, por favor, hagamos una telemaratón aquí, un telepiano, una maratón piano. No, nunca, hermanos. No, eso es en el corazón de ustedes y cada uno, hermano. Ya gracias a Dios un hermanito dio una ofrenda. Gloria a Dios por ese hermanito. Gloria a Dios. Antes nos faltaban 5.900, ahora nos faltan 5.700. Gloria a Dios. ¿Cómo? No, es que ¿dónde sacan amigos, hermano? No. ¿Sí? Hermanos preciosos, ¿sí o no? Porque aquí dice, y no es maravilla. Miren lo que dice. O sea, mire la continuidad de este. Dice, y no es maravilla, dice aquí. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel ¿de qué? De luz y se pasa. Miren lo que dice en esta versión. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice Pablo, a mí no me sorprende. Si Satanás se viste como ángel de luz, ¿cómo no van a haber falsos profetas, falsos apóstoles? Claro. Iglesia, tenemos que despertar, iglesia. Despertemos cada día más. Despertemos cada día más. Por eso es que yo soy enemigo de que leamos libros. Usted y yo podemos leer un libro, sí, hermanos, claro, lo podemos leer, pero cuando usted y yo tenemos la guía del Espíritu Santo para tomar lo bueno y rechazar lo malo. Sí, claro, pero no leemos más libros que la Biblia. Primero hay que escudriñar la Biblia. Mire, hermanos, les voy a hacer una recomendación. Usted y yo podemos empezar a leer libros después de que leamos la Biblia 100 veces. Y el pueblo de Dios dice amén. Claro. ¿Cuál fue el libro que Juan le recomendó a la iglesia de Esmirna? A la de Filadelfia, a la de Tiatira. ¿Qué libro le recomendó Juan, el apóstol Juan, a la iglesia de la Odisea, de Esmirna, de Filadelfia? ¿Cuál libro le dio? Gloria a Dios. Versículo 15, ¿qué dice? Así que no es extraño si también sus ministros o sea que ese que está ahí y que tiene 20 pastores más, todos son iguales. Eso es la famosa cobertura de hombre. Iguales. Hermano, no nos dejemos descrestar que mañana, que porque aquí el Señor nos va. Mire, iglesia, aquí el Señor va a añadir. Y aquí el Señor va a empezar a sacar también. Va a añadir. Porque la obra del Señor no se para. Si usted y yo no la hacemos, el Señor mismo se encarga. Por eso dice, así que no es extraño, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de ¿qué? De justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuál es el fin de aquellos que viven en función de dinero? Su fin es ¿qué? Terrenal. Abundancia de cosas terrenales, pero poco para el reino de los cielos. ¿Qué dice en esta versión, hermanos? Así que no es de sorprenderse que los que los sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. ¿Son acciones qué? Perversas. Gloria a ti, Señor. Como nunca antes, iglesia, los cristianos tenemos que estar alertas. Tenemos que estar como alerta.
para probar los espíritus. ¿Sabe qué es lo que el Señor Jesucristo en Mateo 7:1, escúchelo bien, lo que Cristo condena es el juicio riguroso y la crítica injusta de los motivos de otros? Lo que el Señor Jesucristo en Mateo 7:1, lo que es que la crítica y el juicio injusto a otros, eso es lo que el Señor critica. Por eso es mejor no criticar, hermano. Sí. Mire que el Señor Jesucristo usa el símbolo del ojo. Mateo capítulo 6, versículo 22 y 23. Mateo capítulo 6. Gloria a Dios. ...22 al 23... El Señor es maravilloso. El Señor nos... mire, el Señor, mire, su palabra es preciosa. Dice la palabra en el versículo 22, ¿qué dice? La lámpara del cuerpo, ¿qué es? La lámpara del cuerpo, ¿qué es? El ojo. ¿Qué más dice? Así que si tu ojo es bueno, si tu ojo y mi ojo es bueno, todo mi cuerpo, ¿cómo está lleno? De luz, claro. Refleja bondad, refleja bendición, refleja virtud, refleja paz, refleja amor. ¿Está lleno de qué? de luz. De luz. Miren cómo el Señor es de hermoso, ¿no? Usa todos los miembros, las manos, los pies, usa las piernas, usa los ojos, los oídos, usa la cabeza, desde la punta, usa hasta el cabello, desde la punta de tu cabello hasta la punta de tus pies. Él usa todo nuestro cuerpo para que nosotros aprendamos. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Por eso, iglesia preciosa, iglesia amada. Mateo 6, 22 y 23. ¿Estamos ahí, hermanos? Gloria a Dios. Miren lo que dice aquí en la Nueva Traducción Viviente. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos? ¿Qué nos la pasamos viendo? ¿Qué nos lo pasamos viendo, hermano? ¿Qué es lo que estamos viendo a toda hora? ¿Estamos viendo cuando dos homosexuales se besan? Usted no me ponga a mirar, no me ponga a perder el tiempo en eso. Es que yo los vi en la esquina que esos se abrazaban y que tal y que y duran contando 15 minutos. El Señor Jesucristo definió que el ojo era la perspectiva espiritual del cuerpo. Esa es la definición. ¿Qué es lo que motiva la vida tuya y mía? El ojo, hermano, o es oscuridad o es luz, hermano. Pero de ahí no se puede salir. El ojo no es ni es purgatorio, no, el ojo es, o es oscuridad o es luz. Cada creyente debe probar a otro creyente por sus frutos. No se puede buscar probarlo por las cosas que hace, no, por sus frutos. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas. 7,
Mateo 7, 15 al 22. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro lobos. Por dentro son, ¿qué? Lobos rapaces. Sí, por dentro son lobos rapaces. Tú mañana o pasado mañana puedes estar en otra congregación, puedes estar en otro país, en otra ciudad, y allá el Señor te dice: ven allá, niña, ven, que Dios te quiere hablar. Tú le dices: gracias, siervo, porque Dios ya me está hablando. Gracias, sin ofender, sino con sabiduría. Gracias, porque Dios me está hablando. Te puede decir: despreciaste la bendición. Dígale: no, no la desprecié, ya la estoy recibiendo desde muy temprano de la madrugada. Sí, sí. Usted y yo, ¿qué tenemos?